Deja de vivir desde la culpa y aprende a vivir como hijo. Lo voy a decir más fuerte. Deja de vivir desde la culpa y aprende a vivir como hijo. Romanos 7 termina con un grito profundamente humano, honesto y desgarrador. Mira el versículo 24 de este Romanos 7. ¡Qué miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Este no es el clamor de un incrédulo indiferente. Es el grito de alguien que ama la ley de Dios, que desea obedecer, pero que tiene una lucha interior constante. Esta es la voz de una persona sincera, pero cansada de pecar, cansada de intentar vivir en integridad y sabiduría y no poder hacerlo. Esta es la voz de una persona que está cansada de intentar agradar a Dios, pero no puede hacerlo. Muchos cristianos conocen bien esa experiencia, aman a Dios, quieren agradarle, pero viven atrapados en culpa, miedo, frustración y una sensación permanente de no ser dignos de Dios, dignos de la familia que tienen, dignos de ser bendecidos. Aquí hay una verdad clave. Muchos creyentes viven mal, no porque su fe sea débil, sino porque han aprendido a vivir desde la culpa y no desde la identidad como hijos de Dios. Esto hay que repetirlo. Muchos creyentes, muchos cristianos viven mal, no porque su fe sea débil, sino porque han aprendido a vivir desde la culpa y no desde la identidad como hijos de Dios. El apóstol Pablo no ignora esa realidad, pero tampoco permite que vivas atrapado en ella. Por eso Romanos 8, recuerdas que te pedí antes de empezar mi predicación que abrieras tu Biblia allí. Por eso Romanos 8 no comienza con una amonestación, ni con una lista de pasos, ni con corrección moral. Comienza con una declaración divina. Óyelo bien, una declaración divina que cambia por completo el escenario espiritual del cristiano. Antes de decirte cómo vivir, Dios te dice desde dónde vivir. Dios primero te recibe y después te transforma. ¿Estás conmigo en Romanos 8? Clava tus ojos en el versículo 1, por favor. Por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quieren leerlo conmigo con voz alta? Vamos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Vamos a hacerlo otra vez. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Este texto no describe un sentimiento, declara una realidad objetiva. Es el punto de partida de una vida cristiana sana. Este es el punto de partida de una vida espiritual sana. Saber que por estar en Cristo Jesús, yo no soy condenado. No me iré al infierno.
No tengo cuentas pendientes con el cielo. He sido perdonado. He sido aceptado por Dios. No por lo que yo hice, sino por lo que Jesús, su Hijo eterno, ha hecho. La vida cristiana no se vive desde la culpa. Siento mucho que hayas vivido así. Pero la vida cristiana no se vive desde la culpa, sino desde la filiación. Cuando Dios te declara no condenado, cuando Dios te declara salvado, ¿sabes qué? Te adopta como hijo y te enseña a vivir desde el Abba Padre. Quizá para algunos ha sonado extraño esa palabra antes de Padre, Abba Padre. Pero al final de esta predicación, usted va a decir siempre desde lo más profundo de su corazón, Abba Padre. Y verá que será una experiencia extraordinaria, que le va a consolar, que le va a llenar de paz, le va a llenar de profunda tranquilidad y de seguridad. ¿Cuántos quieren vivir así? Seguros, tranquilos, llenos de paz y tranquilidad. Escucha esto. Escucha esto. Romanos 7 describe lo que ocurre cuando intentas agradar a Dios desde la autosuficiencia. El apóstol Pablo está contando en Romanos 7 que él hizo todo su esfuerzo. Intentó guardar los más de 600 mandamientos de la ley de Moisés, pero no pudo. Porque un solo de estos mandamientos que se incumpla te hace culpable de toda la ley. Así que eso era frustrante. Y que tú no eres judío, pero eres una persona moral. Te gustan las reglas, te gusta hacer las cosas bien. Tú amas a Dios, pero cada vez que intentas agradar a Dios desde tu fuerza, te frustras, te sientes culpable, caes una y otra vez en el mismo pecado, te sientes miserable. ¿Recuerdas cómo termina Romanos capítulo 7? Ese versículo 24 que estuve leyendo, miserable de mí. Y con un gemir, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién me librará de que yo una y otra vez peco de la misma manera? Realmente el apóstol Pablo, cuando cuenta esa experiencia, está mostrando que está aburrido, que está frustrado. Romanos 8 muestra lo que sucede cuando aprendes a vivir desde la obra completa de Cristo. Y te va a encantar lo que vas a encontrar en Romanos 8. Por lo menos lo que enseñaré en esa oportunidad. Reconoce que ya no vives bajo condenación. Así tú aprendes a vivir como hijo y no desde la culpa. Reconoce que ya no vives bajo condenación. Romanos 7 termina con una pregunta humana. ¿Quién me librará? ¿Alguien aquí se ha sentido aburrido de sus errores de toda la vida? Yo también. Es bien frustrante. Mi experiencia es que yo conocí a Jesús desde los 8 años de edad. Tengo 50. Y muchos líderes espirituales me dijeron, tienes que vivir de forma recta. Tienes que vivir de manera íntegra. Pero ¿saben qué? Estuve en algunas buenas comunidades de fe que no me dijeron cómo yo podía vivir de forma saludable esa rectitud y esa justicia. Entonces me daban unas listas de esto sí, esto no. No. Pero tú sabes que tú y yo tenemos una naturaleza rebelde y cuando más nos dicen no, es que lo hacemos. Somos rebeldes por naturaleza, caída. Entonces, en Romanos 8 hay un creyente que está diciendo, ¿hasta cuándo yo dejaré ese pecado? ¿Te ves en Romanos 7? ¿Cómo terminaste el año 2025? ¿Y cómo estás entrando en 2026?
Como amas a Dios, tú dices, ay, ya. Dios mío, escúchame. Hay gente aquí que ha hecho ayuno para que Dios lo cambie. Y la cosa sigue así. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que has estado tratando de agradar a Dios desde la autosuficiencia, desde la religión. Pero Romanos 8 no comienza como termina este Romanos 7. No, él comienza con una respuesta divina. Ya no hay condenación para ti. No te sientas miserable. Ya yo te he libertado. Lo que pasa es que tú no reconoces que ya no vives bajo condenación. Lo que pasa es que tú ya no reconoces que no te voy a mandar al infierno. No porque dejaste de pecar, sino porque has confiado en mi Hijo Jesucristo. Porque te has arrepentido de mis pecados. Claro, esto no significa que Dios está diciendo vive como quiera. No, debemos vivir como Jesús vivió, pero por el poder de su Santo Espíritu y no en nuestra fuerza, no en nuestra autosuficiencia. El grito de Romanos 7 no se responde con más esfuerzo, sino con un veredicto del cielo. Dios no dice, cuando estás frustrado, esfuérzate más, ayuna más, reprende, declara, confiesa. Dios no dice eso. Dios no dice, ven a esta mesa especial y trae tu sueño de no pecar más. Dios no dice eso. Dios no dice, inténtalo otra vez, hasta que lo vas a lograr. Dios no dice, bueno, Dios no dice algo como el que reza y peca empata. Él no está diciendo, compensa lo que hiciste. Él no está diciendo, da un diezmo para que purifiques tus pecados. No. ¿Sabes cómo te dice Dios a ti? Que enfrentes la culpa. No estás condenado. No estás condenado. ¿Alguien puede abrazar este veredicto del cielo? ¿Alguien puede levantar la voz al cielo bien fuerte y decir, yo no estoy condenado? Si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, no estás condenado. Dios lo está señalándote. No hay condenación para el que está en Jesús. Eso no es una sensación interna, es un cambio de estatus. No depende de tu desempeño, depende de tu unión con Cristo. Muchos creyentes siguen viviendo como acusados aún después de haber sido absueltos. Siguen defendiéndose, justificándose o castigándose internamente. Y hasta otros se flagelan en Semana Santa. Mientras que sigas viéndote como acusado, vivirás a la defensiva. Cuando tú aceptas el veredicto de Dios, empiezas a vivir en libertad. Así se aprende a vivir como hijo, viviendo en libertad. Tú no eres condenado, no te irás al infierno. Aclaro, si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, ¿por qué tantos cristianos viven dominados por la culpa? ¿Por qué? Porque la culpa no solo se siente, la culpa se aprende. ¿Lo recuerdas de niño? Te dijeron, no comas eso. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Lo recuerdas? Cuando los niños empiezan a descubrir cosas en sus cuerpos o a darse cuenta de cosas en su familia, le dijeron algo como esto: no lo hagas, no te toques, no hagas aquello. Porque la culpa no solo se siente, se aprende. Desde la fe cristiana existe la culpa real. Denme sus oídos aquí. La culpa real es la que nace de un pecado verdadero delante de Dios. No es una emoción vaga, es una responsabilidad objetiva. Y su propósito no es destruirte,
sino llevarte al arrepentimiento y a la restauración. Esa culpa es la que la cruz de Cristo sí resuelve. ¿Qué dije? En resumen, hay una culpa real por haber violado la ley moral de Dios, por haber vivido independiente de Dios, en rebelión a Dios. Esa culpa real me lleva a arrepentirme, me lleva a convertirme, me lleva a confesar mi pecado al Señor cuando soy creyente y pido la fuerza a su Santo Espíritu para que Él me ayude a vivir como Dios quiere. Pero también existe la culpa ficticia. Culpa ficticia es sentirte culpable por cosas que Dios no te está acusando. Dios no te está acusando, pero tú te estás acusando. Eso nace de expectativas humanas, heridas del pasado o modelos religiosos distorsionados. Modelos religiosos distorsionados. Tú no puedes llamar pecado lo que Dios no ha llamado pecado. Voy a dar este pequeño ejemplo. A mí me dijeron en la iglesia donde me levanté y amo a esos hermanos que yo no podía escuchar música mundana. ¿A qué música mundana se referían? A los vallenatos de la gente aquí, a la salsa y lo demás. Bueno, lo que debieron decirme fue, cuando tú escuches música, debes apreciar la armonía, debes apreciar los arreglos y a la letra debes escucharla con reflexión crítica. El punto es que a mí me dijeron que si movía mi cuerpo porque estaba sonando un vallenato o una salsa, yo estaba en pecado. Estaba dando lugar al diablo. Así que yo me levanté creyendo eso. Cuando en esta ciudad yo era un muchacho que iba a mi colegio y entonces iba en un bus urbano, ya sabes, sonaba una canción de esa sabrosa y yo me resistí a aprender. Es la hora y no me sé un vallenato completo, ni uno. Porque yo bloqueaba mi mente y decía, no puedo escuchar esto. No puedo. Señor. Pero tú sabes, empezaba a sonar eso sabroso con el bajo del Maño Torre. Y yo quería reprender y reprendía, pero no podía. Quizás muchos evangélicos que están aquí de ahora no pueden creer eso. Ahora, ese es un pequeño ejemplo de todo lo que te han podido decir que no es verdad. Y tú has cargado con eso. Hoy vas a dejar de vivir como un culpable. Quizás te dijeron, te llevaron un retiro y te dijeron algo como esto. Te dijeron, la razón por la que no consigues trabajo, la razón por la que hay mucho divorcio en tus casas, la razón por la cual están enfermos de esto o esta enfermedad es porque están cargando con las iniquidades y los pecados del abuelo, la tatarabuelo y de esto. Y si tú has llegado a esta iglesia así, voy a decirte, eso no es verdad. ¿Leíste conmigo Romanos 8, versículo 1? Regresa ahí, por favor, y léelo. Regresa allí, porque eso es una declaración divina. Y él dice que ya no hay condenación para el que está unido a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden celebrar eso? Pueden gritar si quieren, aplaudir. Eso es lo que Dios ha dicho, no la religión. Y bueno, sí debo decirte, para ser claro, que uno por imitación puede reproducir modelos disfuncionales. Pero yo no voy a cargar con los pecados de mis tatarabuelos, yo debo enfrentar los míos. Para sanación de los que están aquí, que se han sentido culpables, lean con atención Ezequiel capítulo 18. En casa, tranquilos, y por favor en la iglesia donde estaban no van a ir a insultar al pastor, a los líderes que estaban allá, ni van a hablar mal de ellos. Simplemente no lo hicieron con mala intención, no fueron rectamente instruidos. Bueno,
Yo puedo seguir hablando de culpa ficticia, pero ¿para qué? Ya esos 2 ejemplos son suficientes. Tú estás pensando en los tuyos, ¿verdad? Tú estás pensando en los tuyos. Hey, los psicólogos de esta iglesia y los consejeros de esta iglesia, prepárense porque de pronto mucha gente aquí va a solicitar orientación. Escuchen, abran sus corazones y usted diga qué es lo que le ha hecho sentir así. Aquí estamos para ayudarlo. Bueno, pero voy a decirte algo más serio. Y cuando esa culpa, la culpa ficticia, se vuelve permanente, aparece la culpa neurótica o tóxica. Culpa neurótica o tóxica. La persona ya fue perdonada, pero sigue castigándose internamente. Aquí ya no hay arrepentimiento, hay esclavitud emocional y espiritual. Y si ese es tu caso, hoy el Cristo de la gloria va a liberarte. Si te dijeron en un grupo religioso, si te vas de esta iglesia irás en maldición. No hay ninguna condenación para ti. No hay ningún hombre sobre esta tierra que te pueda maldecir. Tú eres de Cristo, tú eres libre, tú eres del Señor, eres una bendición. Levanta tu mano y di conmigo, y sobre todo, soy un hijo de Dios. Así que la vida cristiana se mide desde la filiación, no desde la culpa. Nos gusta la rectitud, la justicia, la santidad. Pero solamente una culpa por algo que es real. Confesamos el pecado y ya está. La convicción del Espíritu Santo te lleva a Dios. La culpa tóxica te esconde de Él. Dejas de congregarte, no lees la Biblia, piensas que Dios te va a matar, crees que Dios te va a quitar el trabajo, que te va a mandar una enfermedad, que vienen rayos y centellas. Nadie que haga parte de esta comunidad de fe, vamos a permitir que se sienta así. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo. Aprende a vivir desde el poder del Espíritu Santo y no desde la autoexigencia. Aprende a vivir desde el poder del Espíritu Santo y no desde la autoexigencia. Mira el versículo 2 de Romanos 8. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dios no solo cambió el veredicto, Dios no solo dijo, no hay condenación para ti. Él cambió el poder que gobierna tu vida. Él cambió el poder que gobierna tu vida. ¿Sabe cuál es el poder que hoy gobierna tu vida? El poder del Espíritu Santo. La ley puede señalar el pecado. Las normas de Dios pueden señalar el pecado, pero no pueden vencerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7 y en Romanos 8. No porque la ley sea mala, la ley es buena, sino porque la ley se debilita por la fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa. Oye lo que voy a decir. La fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras inclinaciones inherentes al mal, son tan fuertes que te pueden decir, no digas mentira y mientes. No odies y odias. No seas chismoso. Ay, Dios. Y te gozas en el chisme. Bueno, esta naturaleza pecaminosa es fuerte, rebelde. ¿Sabes? Y tú puedes ahora pensar un poco más cómo se revela tu naturaleza pecaminosa. No vayas a decirlo. Piensa nada más. Tú sabes cómo trabaja tu corazón. Eso es fuerte. Bien, entonces Pablo deja claro quién es el sujeto principal del texto. Dios, el Espíritu Santo.
Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer la ley? Librarte de la condenación. La ley te mostró el pecado, pero no te dio el poder para vencer el pecado. Dios envió a su propio Hijo. ¿Qué te parece eso? Para no matarte a ti, matarlo a Él. Para no condenarte a ti. Dios condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Cristo sufrió torturas por ti y por mí. ¿Tú crees que eso es poca cosa? Piensa en la cruz ahora. Cada latigazo, cada tortura, cada golpe, cada burla, cada salivazo en su rostro, cada gota de sangre derramada fue por ti. Entonces, no lo has entendido todavía. La condenación cayó sobre el pecado. Cayó sobre Cristo, no sobre ti. Y todo esto tiene un propósito. La vida justa, la vida recta que Dios desea que se cumpla en nosotros, no sea por presión externa, sino por transformación interna. Dios quiere que vivamos en rectitud, pero por el poder del Espíritu Santo, que nos habita. No por una fuerza externa de la religión, o la prohibición, o el miedo, o la culpa. Mira, las disciplinas espirituales sin el Espíritu Santo producen cansancio. Hey, ¿alguien escuchó eso? Las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, leer la Biblia, produce cansancio si el Espíritu Santo no te asiste. Una de las cosas que estuve investigando acerca de las causas por las cuales los cristianos norteamericanos se sienten más culpables, y te voy a dar una. Te voy a hablar dos. Uno, hay una lucha con el pecado sexual. Esa es una de las cosas con las que más luchan los cristianos norteamericanos sinceros y bíblicos. Luchan con la pornografía, luchan con una y otra cosa. Y no es solo hombres, también mujeres, y se sienten horrible. Es una causa de culpa. Pero te voy a decir una por la cual se sienten culpables, que no tiene nada que ver aparentemente con pecado, y es que la gente quiere leer la Biblia, y cuando se le pasa un día sin leer la Biblia se sienten locos y dicen: Dios me va a matar, no leí la Biblia. Entonces las disciplinas espirituales sin el Espíritu Santo producen frustración y cansancio. No, ahora no vas a tomar esto que dijo el pastor Nabri para tú no leer la Biblia. Tú vas a leer la Biblia, el Espíritu Santo te va a ayudar a leer la Biblia. Pero hay un día que tú no puedes leer la Biblia por alguna razón. Entonces no te vas a echar a morir por eso. ¿Puedes recordar la Biblia que leíste? Alguien diga amén a eso, ¿ah? ¿Sabes una cosa? Los creyentes del siglo I y del siglo II no tenían una Biblia como tú. Entonces, ¿cómo hacían? Tenían que recordar la lectura que se hacía en las reuniones. Bueno, es un pequeño ejemplo. Cuando intentas cambiar solo por fuerza de voluntad, regresas a Romanos 7. Cuando dependes del Espíritu Santo, empiezas a vivir en Romanos 8. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Es el capítulo de la presencia prometida de Dios, que nos enseña a vivir en la libertad y sin condenación y con toda alegría y plenitud, para que todo trabaje para nuestro bien. Ese es Romanos 8. Romanos 8 es lo más excelso que tiene esa extraordinaria carta, porque nos muestra la vida cristiana desde lo más alto. Ahora, quiero repetir lo que dije. Cuando intentas cambiar algo en tu vida con tu fuerza, regresas a Romanos 7. Cuando dependes del Espíritu Santo, dice Dios: yo no puedo. Necesito que tu Santo Espíritu me ayude, Padre. Tú empiezas a vivir en Romanos 8. ¿Cómo vive Romanos 8? Sin condenación. ¿Cómo vive Romanos 7? En condenación y en toda frustración. Vamos a hacer un ejercicio. Mira al que tienes a tu lado y di: ¿nos vamos a quedar en Romanos 7 o pasamos al 8? Dile: ¿quieres Romanos 7 o quieres Romanos 8? Dile: bueno, debes entender Romanos 7, pero no te puedes quedar en Romanos 7.
Dile, debes entender, vivir y practicar Romanos 8. Alguien déle un aplauso al Señor por Romanos 8. Fantástico. Fantástico. Bueno, atrévete a relacionarte con Dios como hijo y no como acusado. Atrévete a relacionarte con Dios como hijo y no como acusado. Quiero que mires el versículo 14, por favor, de Romanos 8, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu entonces no te guía como esclavo, te guía como hijo. El que cree que ese esclavo eres tú. Hey, ¿alguien escuchó al pastor Marvin? El Espíritu Santo no guía esclavo, a menos que sea para que se arrepienta. Según Romanos 8, el Espíritu Santo guía hijos de Dios. Y también sigue diciendo Pablo en este Romanos 8, solo escucha: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. El Espíritu Santo nos quita todo miedo. No me voy al infierno, nada. Dios me quita la vida cuando Él quiera. Pero Él no me va a quitar la vida porque yo hice siempre cosas malas. Porque si así es la cosa, nadie viviría. El miedo pertenece a la lógica del acusado. El miedo nace cuando crees que tu relación con Dios depende de tu desempeño. ¿Quién te dijo eso a ti? Bueno, a mí me lo dijeron. Me dijeron, bueno, si tú no comienzas el año con 3 días de ayuno, Marvin, este año está embolatado. Si uno va a ayunar por desempeño para mostrarle a Dios que, ¿qué le vamos a mostrar a Dios qué? Dios necesita tu ayuno. Dios no necesita tu ayuno. Tú debes ayunar porque amas a Dios y eres su hijo. No porque tienes que ganarte nada. Tú debes dar tus diezmos porque amas a Dios y lo haces con alegría y con libertad, no porque tienes miedo de que Dios te deje sin trabajo. Te tiro un dato: la mayoría de los cristianos no diezman y tienen trabajo. O sea, para que ya se te quite el miedo. Ahora no vas a decir, pastor, quedó claro, no diezmo, no doy primicia. Bueno, esa es su decisión. Pero yo, haciendo un inventario de lo que Papá Dios ha hecho con mi vida, yo no daría solo mis diezmos, le doy mi vida entera. Dale un aplauso al Señor. Me rindo todo a Él. Lo que soy es del Señor. Y ya, pero no es por miedo, es porque le amo. Bueno, sino el Espíritu que los adopta como hijos y por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Abba no es una palabra infantil superficial. Hace muchos años yo escuché a unas hermanas que le encantaba la adoración y yo veía que ellas decían, Papito Dios, te rogamos tal cosa, Papito Dios tal cosa, y enseñamos a los niños a orar Papito Dios y Papito Dios. Bueno, voy a decir algo, eso no es que está mal, pero eso es más que decir Papito Dios como si uno es un bebé. Abba es una palabra de intimidad, confianza y pertenencia. Es el lenguaje de la casa. Te lo repito. Abba Padre es la exclamación que solo puede decir alguien que tiene intimidad con el Padre, confianza en el Padre y pertenencia al Padre porque sabe que es hijo del Padre. Un esclavo obedece por miedo. Un hijo clama porque sabe que es recibido. Cuando mi nieto levanta ya sus manitos a la mamá, al papá, a los abuelos paternos, maternos y otros, él sabe que nadie se va a resistir ante Josué Daniel, todo el mundo corre. Él se sabe amado. Josué Daniel entiende más que usted eso de Abba Padre. Pero vamos a aprender de él y de todos los niños que se sienten amados y todas las niñas que se sienten amados. Levántale tus manos al Señor y dilo conmigo, Abba. Si tienes confianza. Padre, esto es.
El texto no dice decimos, no dice decimos, Abba, no. ¿Sabes cómo es que dice el texto? El texto dice clamamos. Dame tu oído aquí. Entonces, que esto no es un discurso religioso aprendido. No hay que a partir de ahora en la Gran Comisión aprendimos a decir en la oración, Abba Padre. No. Este es un clamor que brota desde dentro cuando el Espíritu Santo confirma nuestra identidad. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamar a Dios Padre. Nadie lo va a hacer de forma sincera desde la relación de la intimidad, la confianza y de sentirse protegido por el Señor. Solo tienen al Espíritu Santo los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Alguien diga amén a eso. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no solo te aplica el perdón de la cruz que Cristo te dio, Él te recuerda quién eres. Él te recuerda quién eres. Yo sé que vas a fallar, yo sé que vamos a fallar. Pero cuando fallemos, ahora no vamos a decir, no, eso no es nada. No, pecado es pecado. Nos vamos a arrodillar. Señor, yo reconozco que pequé, mentí, engañé, fui soberbio. Pero ¿sabes qué, Padre? Lamento haberte ofendido y todo esto. Eres mi Padre. Yo quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo que vive en santidad. Y quiero ser tu hijo, Señor, que vive sin manchas. Es decir, que me borraste la culpa. Y yo creo ahora mismo que tú me estás perdonando. Tú me estás limpiando. No me vas a quitar nada, Señor. Y yo no voy a justificar mi pecado. Amén. Yo voy a dormir tranquilo. Porque soy su hijo. Soy su hijo. Pero el diablo va a venir a atacarte y te va a decir, eres un indigno, eres un infiel, otra vez en la misma cosa. Estás en lo mismo. No. Cuando eso venga a tu mente, vas a levantar tu mano. No vas a hablar con el diablo porque con el diablo no se habla. Ni con ningún ángel, ni con ningún nada. Tú lo que vas a hacer simplemente es, soy hijo, adoptado y heredero. Tarea para todos ustedes, leer Romanos 8 al dedillo. Y donde quiera usted encuentren Espíritu Santo, subrayan con verde. Y si no tiene color, compre. No le voy a prestar los míos. Compre su color. Y se va a dar cuenta que ese Romanos 8 es una cosa liberadora impresionante. Y entre otras cosas sigue diciendo ese capítulo 8, si eres hijo, eres heredero. ¿De qué? De salvación. El cielo es tuyo. ¿Alguien puede aplaudir aquí? El cielo es tuyo. El cielo es tuyo, la vida de Cristo es tuya. Dios te ha dado todo a ti. Entonces la vida cristiana deja de ser una lucha por aceptación y se convierte en una respuesta al amor recibido. La vida cristiana deja de ser una lucha por aceptación y se convierte en una respuesta por amor recibido. Dios ya te aceptó, Dios te ama así. ¿A quién vas a engañar? Dios te conoce, Dios te ama así como tú eres. Y va a formar a su Hijo Jesucristo en ti. Si el Evangelio solo quitara la culpa, vivirías agradecido, pero inseguro. Si solo te diera poder para cambiar, vivirías activo, pero ansioso. Pero Dios hizo algo más profundo. No solo te perdonó, te adoptó como su hijo. El problema de muchos cristianos no es que pequen demasiado, sino que siguen viviendo como acusados cuando Dios ya los declaró hijos. Por eso viven cansados, por eso viven defendiéndose, mintiendo, por eso viven intentando pagar lo que Cristo ya pagó. La culpa te dice, haz más para que Dios te acepte. El Evangelio te dice, ya eres aceptado. Ahora vive desde ahí, desde la aceptación, vive como hijo. Hoy no se trata de prometerle más cosas a Dios, se trata de creerle lo que ya dijo. Puedes seguir viviendo como acusado o puedes aceptar el veredicto del cielo y vivir como hijo. La diferencia no está en lo que haces, sino en desde dónde vives
No fuiste salvado para sobrevivir espiritualmente, fuiste adoptado para vivir como hijo, sin culpa. Amén. Eres hijo.